Bienvenida o bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno con un tema que, bueno, toca de cerca a muchísimos estudiantes de idiomas. Ese miedo a hablar español. Sí, una lengua preciosa, ¿verdad? Hablada por cientos de millones, pero que a veces impone un poco, sí. Totalmente. Hemos estado revisando varios análisis, notas, sobre cómo se puede superar este bloqueo, este temor. Y nuestra idea hoy es, pues, intentar desentrañar un poco de dónde viene esa ansiedad y, sobre todo, encontrar estrategias prácticas, ¿no?, para ganar confianza. Eso es, para sentirnos más cómodos al lanzarnos. Vale, pues vamos a ello. Empecemos por el principio. Según lo que hemos analizado, ¿por qué surge este miedo? ¿Cuáles son las raíces? Pues mira, es una mezcla bastante interesante de factores, la verdad. Por un lado está el plano psicológico. El miedo a equivocarse, a cometer errores, es central. El famoso miedo al fracaso. Exacto. Es que equivocarse hablando un idioma nuevo a veces se siente casi como un fallo personal, ¿sabes? Y esto es especialmente fuerte, parece ser, en personas que tienden un poco al perfeccionismo. Que quieren decirlo todo perfecto desde el minuto uno. Justo. De hecho, había un estudio que comentaban las fuentes de 2019 que lo relacionaba directamente con la autopercepción. O sea, si tú de entrada te ves como poco competente en el idioma, pues sientes más ansiedad al intentar hablar. Tiene lógica. Mucha. Es como una profecía autocumplida, en cierto modo. Y a esto hay que sumarle otro factor muy potente, el miedo a la evaluación social. Ah, claro. El qué dirán. El miedo a ser juzgado. Sí, ya sea por hablantes nativos, que a veces idealizamos un poco, o incluso por los propios compañeros de clase. La preocupación por parecer torpe, por no ser entendido, por perder esa imagen de persona adulta y competente que tenemos en nuestra lengua materna, quizás. Una de las fuentes lo describía así, me pareció interesante. Sí, esa idea es clave. Ese miedo a hacer el ridículo, por decirlo llanamente, es muy, muy potente. Frena muchísimo. Ya. Y luego, claro, están los desafíos propios del español, ¿verdad? Que no son pocos. Bueno, pues ahí tenemos varios frentes. La pronunciación, por ejemplo. Sonidos como la R vibrante, que para hablantes de otras lenguas pues no existen y cuestan mucho. La famosa R, o la J a veces. O la J, sí. O incluso la diferencia entre la B y la V, que fonéticamente en muchas zonas es casi nula, pero ortográficamente está ahí. Y luego, el ritmo del español hablado, que puede ser muy rápido. Sí, sobre todo comparado con cómo se suele hablar en clase, más pausado. Claro. Y las conjugaciones verbales, el subjuntivo, en fin. Son elementos que pueden sentirse ajenos, complicados, y eso aumenta la inseguridad, claro. Y mencionabas antes la diferencia entre el español de clase y el de la calle. Esa brecha también influye, ¿no? Muchísimo. Porque tú puedes sentir que controlas en el aula, con estructuras preparadas, pero luego sales a la calle, oyes una conversación real, llena de coloquialismos, frases hechas, a toda velocidad. Y te sientes completamente perdido. Exacto. Y esa sensación de no entiendo nada, o yo nunca podré hablar así, genera una sensación de insuficiencia que, bueno, vuelve a alimentar ese miedo inicial. Es un círculo vicioso. Vale, entendido el diagnóstico, que ya es bastante. Entonces, ¿cómo se afronta? ¿Cómo rompemos ese círculo? Las fuentes parecían coincidir en que el primer paso es mental. Fundamental. Replantear nuestra relación con el error. Es que esto es la base de todo, creo yo. Ver los errores no como un fracaso, sino como... Información. Feedback. Exactamente, como datos. Los errores son simplemente indicadores de que necesitas practicar más, donde tienes que poner un poco más el foco, y aquí es donde entra en juego la reestructura. Bueno, la llaman reestructuración cognitiva. Suena técnico, pero ¿qué es en la práctica? Pues básicamente es un proceso consciente de pillar esos pensamientos negativos automáticos que tenemos sobre nuestros errores. Qué mal lo hago, nunca aprenderé, van a pensar que soy tonto. Identificarlos. Sí, identificarlos y activamente cambiarlos por afirmaciones más realistas y constructivas. Algo como, vale, me he equivocado en esta palabra, ¿cómo se dice correctamente? O, bueno, no me ha salido perfecto, pero me han entendido, que es lo importante. Normalizar el error, quitarle ese peso dramático. Entiendo. Cambiar el diálogo interno, ¿no? Eso es. Incluso, una de las notas mencionaba una técnica un poco más atrevida. Practicar cometer errores deliberados. ¿Cómo? ¿Equivocarse a propósito? Sí, pero, ojo, en un entorno muy seguro y controlado, con un profesor, un compañero de confianza. La idea es como desensibilizarse, perderle el miedo a esa sensación de, ups, me equivoqué. Vaya, curioso.
Aunque advertían, supongo, de no hacerlo sin supervisión para no acabar reforzando un mal hábito, claro. Claro, claro, tiene que ser algo muy puntual y con un objetivo muy concreto. Reducir la respuesta emocional negativa al error. Y esto, fíjate, conecta muy bien con la siguiente estrategia clave que aparecía en todas las fuentes, la exposición gradual. Tiene sentido. No lanzarse de cabeza a lo más difícil. Empezar poco a poco. Sí. No puedes pasar de no atreverte a decir hola a querer dar una conferencia. Hay que ir paso a paso, construyendo confianza. ¿Y cómo serían esos pasos? ¿Desde dónde se empieza? Pues desde lo más básico y seguro. Por ejemplo, practicar frente al espejo. Puede sonar tonto, pero ayuda a acostumbrarte a verte y oírte hablar español. O grabarte con el móvil. Grabarse. A mucha gente no le gusta escucharse. Ya, lo sé. Pero es útil para identificar cosillas de pronunciación o entonación, sin ninguna presión externa. Es solo para ti. Luego, el siguiente paso podría ser tener conversaciones muy cortitas, uno a uno. Con alguien de confianza, imagino. Claro. Un compañero de clase, un tutor. Las fuentes mencionaban apps como Tandem o HelloTalk que te conectan con otros estudiantes o nativos para intercambios. Ahí la presión es relativamente baja. Vale. Espejo, grabación, conversaciones uno a uno con apoyo. ¿Y después? Pues ya ir subiendo el nivel de exposición. Quizás unirse a un pequeño grupo de conversación, donde hablas un poco más, pero sigue siendo un entorno de aprendizaje. Y finalmente, pues sí, interactuar con hablantes nativos en situaciones más reales. Progresivamente. Ir ampliando la zona de confort, como dicen. Exacto. Incluso mencionaban el uso de tecnología, como la realidad virtual, para simular escenarios, pedir un café, preguntar una dirección, sin la presión social del mundo real al principio. Se trata de ir ganando seguridad en entornos controlados antes de salir al ruedo. Me parece muy lógico. Gestionar ese factor de riesgo social del que hablábamos antes, empezando con riesgo cero o muy bajo y aumentándolo gradualmente. Pero bueno, más allá de la actitud y la exposición, también se insistía mucho en la importancia de tener una base lingüística sólida, ¿no? Es que claro, no todo es psicológico. Necesitas herramientas para comunicarte. Si no tienes un mínimo de vocabulario o no controlas las estructuras más básicas, es normal sentir ansiedad porque sencillamente te faltan las palabras. Entonces, trabajar la pronunciación, el vocabulario frecuente, la gramática esencial. Correcto. Dominar los sonidos clave del español, volvemos a la R, la Y, las vocales que suenen claras, ayuda muchísimo a sentir que suenas bien y eso da confianza. Reduce la preocupación por si te entienden o no. Exacto. Y tener un repertorio de vocabulario frecuente, las palabras y frases que más se usan en el día a día, y manejar las estructuras gramaticales básicas. Todo eso reduce lo que llaman la carga cognitiva. La carga cognitiva. Sí, el esfuerzo mental que tienes que hacer para construir cada frase. Si tienes automatizadas ciertas cosas, como se forma el presente, las palabras para pedir comida, saludar, no tienes que pararte a pensar en cada detalle. Y eso libera espacio mental, por así decirlo. Libera recursos mentales para poder centrarte en lo que quieres decir, en el mensaje, y no tanto en cómo decirlo palabra por palabra. Eso hace que la conversación fluya mejor y genere menos ansiedad. Ahí es donde encajan herramientas que mencionaban, como Forvo, para escuchar la pronunciación de nativos, o plataformas tipo Duolingo o Babel, para practicar gramática y vocabulario de forma incremental. Sí, son recursos útiles. El enfoque, según parece, es ese: automatizar lo esencial para que hablar sea menos un esfuerzo titánico y más un acto comunicativo. Vale, tenemos la mentalidad, la exposición gradual, la base lingüística, y luego estaba la inmersión cultural. ¿Cómo ayuda eso a perder el miedo? A primera vista parece algo más secundario. Bueno, yo creo que está muy conectado. Si lo piensas, la cultura es el contexto vivo del idioma. Hace que la lengua deje de ser algo abstracto, de libro de texto, y se convierta en algo familiar. Entiendo. Que te suene, ¿no? Exacto. Escuchar música en español, mencionaban artistas actuales como Rosalía, Bad Bunny, pero vale cualquiera que te guste. Ver series populares como La Casa de Papel, que tuvo tanto éxito, o películas, leer noticias, blogs. Te expones al idioma tal y como se usa de verdad. No es solo para aprender palabras nuevas, que también. Es que al exponerte a todo eso, vas interiorizando sin darte cuenta los patrones de entonación, el ritmo natural del habla, cómo suenan las conversaciones reales entre nativos, los diferentes acentos incluso. ¿Y eso cómo reduce el miedo exactamente? Pues porque cuando tú intentas hablar ya no sientes que estás produciendo algo totalmente artificial o extraño.
Sientes que estás conectando con algo que ya has oído muchas veces, que te resulta familiar. Hace que el acto de hablar se sienta menos intimidante, menos ajeno. Ya veo. Como que te da una especie de permiso para sonar así tú también. Algo así. Además, entender un poco la cultura, las referencias, las costumbres, da un propósito más profundo al aprendizaje. No aprendes español solo para aprobar un examen. Aprendes para conectar con la gente, para viajar y entender mejor lo que ves, para disfrutar del cine o la literatura en su idioma original. Exacto. Ese porqué, esa motivación intrínseca, puede ser un motor potentísimo para seguir adelante cuando aparece el miedo o la frustración. Te recuerda por qué estás haciendo ese esfuerzo. Y supongo que participar en eventos culturales, intercambios, etc., también ofrece oportunidades de práctica más relajadas. Sin duda. Son situaciones auténticas, pero a menudo con menos presión que, no sé, una entrevista de trabajo en español. Y finalmente, otro punto que se destacaba mucho era la mentalidad de crecimiento. El enfoque en el proceso, no solo en el resultado final. Fijar metas realistas y celebrar los pequeños avances. Esencial, porque aprender un idioma es una maratón, no un sprint. Necesitas ver que avanzas, aunque sea poco a poco. Fijarse metas específicas y medibles. Por ejemplo, Pues en lugar de decir, quiero hablar español fluido, que es muy vago y puede ser abrumador, ponerte una meta como, en 3 meses quiero ser capaz de mantener una conversación básica de 5 minutos sobre mis aficiones. algo concreto, alcanzable. Sí, que te dé dirección y te permita ver el progreso. Mira, hace 3 meses no podía hacer esto y ahora sí. Y celebrar esas pequeñas victorias. Y aquí es vital, también lo subrayaba mucho, buscar o crear comunidades de apoyo. Grupos de intercambio, clases con buen ambiente, encontrar un mentor, quizás. Exacto. Entornos seguros, lugares donde puedas practicar, cometer errores sin sentirte juzgado y recibir feedback que sea constructivo, no destructivo. Eso es fundamental para aliviar la ansiedad y seguir motivado. Entonces, si tuviéramos que resumir todo esto, superar el miedo a hablar español no es cuestión de una sola cosa. No, para nada. Es un proceso bastante integral, la verdad. Combina, por un lado, ese trabajo interno, psicológico, de cambiar la perspectiva sobre el error, Sí, darle la vuelta a esa tortilla mental. con pasos muy prácticos. La exposición controlada y gradual. Ir saliendo poco a poco de la zona de confort. Construir activamente una base lingüística sólida para tener las herramientas necesarias. Exacto. Y sumergirse en la cultura para que el idioma se sienta más cercano, más tuyo. Exacto. Se trata, en el fondo, de transformar esa ansiedad inicial, ese bloqueo, en confianza. Y sobre todo, en la capacidad de usar el idioma para lo que es, para conectar con otras personas. Quizás una reflexión final interesante que surgía de alguna de las fuentes era pensar en cómo el hecho de superar este miedo específico, el miedo a hablar un idioma, Sí, podría tener un efecto positivo como una onda expansiva en la confianza en otras áreas de nuestra vida. Superar un reto así te hace sentir más capaz en general, ¿no? es una idea potente, sí. Como que desbloqueas algo más que solo el idioma. O, de forma más inmediata y práctica, quizá la pregunta para quien nos escuchara sería, de todas estas estrategias que hemos desgranado, ¿cuál resuena más contigo ahora mismo? ¿Cuál podría ser ese primer pequeño paso factible para empezar a caminar